a seguir. Arrancamos con lo que tiene que ver con San José. Esto es Seville Redondo. Hay mucho relato en esa zona. Vamos a ir con un relato que muchas veces lo hemos contado, que marca de alguna manera cómo en el lugar la creencia de estas cuestiones están a flor de piel. Cuando digo esto no lo digo por azar, ni mucho menos, sino también lo digo porque han sucedido y se ha repetido a través de las diferentes generaciones algunos patrones. Ustedes me dirán, pero ¿qué patrón, amigo? ¿Cuál podrá ser? Bueno, a ver, vamos a ir a la generación de mi abuelo, San José. Hay un punto en San José en donde se juntan 5 esquinas. En ese lugar, aparecía, o se decía que aparecía en las noches, un hombre aproximadamente de más de 2 metros parado. Recordemos que en ese momento casi todo era cañaveral. Existían muy pocas casas por la zona. Estaba el ex ingenio San José funcionando. En ese momento, las personas que habitaban este San José, estamos hablando década de los 60 aproximadamente, al ver que mucha gente veía a esta persona, empezaron a tener miedo. Y tuvieron una conducta que muchas veces por ahí o algunas veces no sucede, o no sé. Por lo menos yo no lo sé de otros barrios. Ustedes me explican y me comentan si esto también, ustedes también lo tienen desde donde viven, si ha pasado algo parecido. 381-330-1104, el número del WhatsApp. Si estás desde otro lugar, desde otro país, más 549-381-330-1104, ahí te comunicas con nosotros, más 549-381-330-1104, ahí, para que te comuniques. ¿Qué hizo la gente al ver a esta persona? Tenían mucho miedo, comentaban que iban de noche por esos lugares y veían a estas personas. Dicen que te lava la piel, la sangre, y hasta el alma en esa oscuridad poder cruzarte con algo así. En ese momento decidieron que deberían darle punto final a estas cuestiones que estaban pasando. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron ellos para anular esta persona que aparecía ahí? Este hombre que estaba y que generaba miedo. Dicen que no hacía nada, pero que el solo hecho de estar ya impactaba. Sombrero de ala ancha, no se podía ver la cara. Algunos llegaban a decir que ojos color amarillos, otros color rojo. Nada natural, nada que haga pensar que esté bien o que por lo menos sea algo que es bueno. Agarró esa generación, década de los 60, buscó una cruz de hierro y la plantó en ese lugar. Llevó un cura, hizo bendecir la cruz e hizo una misa. Se comentan que desde ese momento dejó de aparecer las cosas que aparecían ahí. Pero ustedes miran, solamente por eso no. Al frente de donde estaba esta cruz, había dos tipas, dos árboles inmensos, y ahí arriba también se decían que veían gente, árboles, en esos árboles gigantes, pájaros enormes que se asentaban. Entonces la gente hizo esto. Y de alguna manera encontró una solución. Pero con el paso de los años, la generación que le seguía tuvo un inconveniente parecido. Pero esto fue aproximadamente a 100 metros de esta cruz de hierro, 150 metros quizás. Hoy por donde en algún momento era una quinta de limones, hoy hay cancha.
Por ahí corre la calle Julio Argentino Roca. En ese lugar, un árbol, un palo borracho, un pacará, digamos, un árbol muy autóctono de la zona, enorme, enorme, empezó a ser testigo de varias cosas paranormales, o por lo menos que daban miedo. Una de ellas, ¿cuál era? Empezaron a aparecer algunos trabajos en el lugar. Ustedes me dirán, pero a ver, sé más claro, ¿qué puede ser trabajo? ¿Qué puede ser? Bueno, algunos dicen que el trabajo es cuando alguien hace algo malo hacia otro, como haciendo, como dicen muchos, como brujería, ¿no? Entonces aparecían, entre las cosas que aparecían en esa zona, aparecía bandejas servidas con comida, como para que alguien vaya y se sirva. Aparecían velas de diferentes colores, círculos, algunas veces de sal, con fotos en el medio, con velas, frascos de mermelada o de algunas cosas, pero frasco de vidrio, con azufre y una foto de otra persona dentro, entre tantas cosas que suceden o que sucedían en ese lugar. Hasta ahí la gente, bueno, renegaba, tenía, digamos, un poco de, ¿cómo te puedo decir? Tenía un poco de miedo. Pero a medida que fueron pasando los días y fueron pasando las noches, empezó a suceder algo que llegó a impactar, a tal punto que los vecinos tomaron una decisión. Este árbol no estaba para la vereda de los vecinos, estaba para la vereda del frente. A ver, yo no conté esta parte. Al frente, esto estaba ubicado a media cuadra de mi casa. Al frente de mi casa había una quinta de limones. Y esa quinta de limones seguía una cuadra de donde yo vivía, y desde ahí había un zanjón y desde ahí todo era cañaveral. Tenía hectárea de quinta de limones y cañaverales. O sea que un lugar propicio para todos estos relatos, estas cosas, oscuridad. En ese momento, le comento, lo que es Sevilla Redondo, San José era el último barrio, digamos, de la periferia. O sea que era lo último de lo último. No había el que tenía, la cuadra que tenía alumbrado, un alumbrado público que funcione, era, por decirlo de alguna manera, era como zona residencial. En ese lugar, en ese ambiente, habíamos crecido de noche, no se veía nada. Encima yo salía al frente y veía quinta, limones, no se veía nada, oscuridad. Miraba para los costados, para la calle, nada. Decirte que no pasaban los vehículos del mal estado de las calles, para que vos veas cómo era el lugar. Y una mujer empieza a aparecer por las noches, caminando a cuatro pies, con todos los cabellos sobre la cara, digamos, como arrastrando los cabellos, no dejaba ver la cara. Y había un hombre ahí que trabajaba en una empresa de colectivo y lo iban a buscar temprano porque parece que tenían los primeros servicios y la empresa manda a buscar los choferes para los primeros servicios, y la ve a esta mujer y ve que ella era la que iba y dejaba cosas en este árbol. Ya ni siquiera, digamos, a ver, lo hacía de madrugada, no se escondía. Empezaron a tener miedo. Es más, en ese momento no había celulares, no había nada de esto. Estamos hablando de décadas 90, aproximadamente 93, cuando mucho. Y claro, y empieza a hacerse eco en todo el pueblo. Empieza a hacerse eco en todo el pueblo de estas cuestiones que estaban pasando. Y la verdad, más de uno tenía miedo. ¿Vieron cuando el miedo empieza a aparecer en diferentes partes, o cuando empieza a aparecer, sobre todo en la sociedad o en la gente, en la calle, cuando se empieza a hablar, cuando se empieza a contar, y en un momento reconocen a la mujer? Alguien logra poder verla y sabe quién es la mujer, y lo peor de todo es que la conoces de cerca, pero seguían pasando cosas. Le reclamaron a esta mujer por qué hacía eso, ella decía que no era ella, que supuestamente se habían equivocado, pero seguían sucediendo estas cosas, seguían teniendo miedo, los animales empezaron a reaccionar cada vez que venía esta mujer, empezaban a ladrar,
de una manera no te da una idea. Imagínate, medio soledad, oscuridad, tenés Quinta del Limón, un zanjón, Cañaveral para el otro lado. Encima yo vivía en la última calle, digamos, de lo que era San José en ese momento. La gente se organizó. Este árbol estaba en la vereda de lo que era la Quinta de Limones, porque había un alambrado al frente de la casa, no teníamos vecino al frente, porque estaba la Quinta de Limones, y de ahí había una vereda de 2, 3 metros, y ahí estaba el árbol, para ese lugar. Los vecinos se organizaron y sacaron ese árbol. Un árbol inmenso, inmenso, no te da una idea de lo que, lo pueden googlear, lo que no conocen, lo que es un palo borracho increíble, tiene forma de barrir el tronco, por eso se llaman palo borracho. Bueno, lo sacaron. Tuvieron que llevar tractores para poder sacar las raíces, es increíble. Era un hermoso ejemplar este árbol, pero lo sacaron. Seguían apareciendo cosas, seguían en el lugar donde estaba el árbol, seguían apareciendo cosas, y la gente que hizo, construyó la gruta, puso una virgen, llamó a un cura y hizo lo mismo que la generación anterior con el tema de la cruz de hierro. Hizo que dé una misa y bendecir el lugar. Y así terminó en la década de los 90 lo que sucedía en esa zona. Pero todavía faltaba. La generación actual también tendría su suceso paranormal y otra vez un árbol se hace presente. Este árbol estaba, yo salía de mi casa, hacia la izquierda estaba este árbol. Hacia la derecha, yo tenía que caminar media cuadra y me encontraba, digamos, ahí también con otra esquina y había un pino. Pero yo ya no vivía en San José, me iba a visitar un día a mis viejos, mis hermanos que estaban ahí, iba en la bici y veo que justo en esa esquina, cuando estaba doblando por la casa, estaban echando un pino enorme, y le digo, lo conozco al chico, lo llamo por la polla, le digo, chamo, ¿qué andan haciendo ahí? Le digo, ¿por qué están rompiendo o están sacando ese árbol? No, dice, yo ya no aguanto más, amigo, me dice, no sabe lo que yo tengo un hijo chico y tengo que cuidarlo. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, aparece una mujer que viene caminando, la misma historia, le digo, es la misma de hace muchísimos años atrás, ¿te acuerdas cuando éramos chicos? Sí, la misma, me dice, y deja cosa acá, y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que mi bebé, ya cuando, nosotros ya sabemos cuando viene, porque él ya empieza a llorar de una manera que no te das idea, dice, y nosotros tenemos que cuidarlo, yo tengo miedo, amigo, y la verdad que cortaron ese árbol. Y la cruz de hierro que estaba desde ese lugar que le habían puesto a nuestros abuelos, ya el otro árbol, el pacara, el palo borracho, lo habían sacado nuestros padres y le tocaba a nuestra generación. Sacó ese pino y trajo de nuevo la cruz de hierro para ese lugar. Hicieron bendecir y otra misa. 3 sucesos con 3 generaciones diferentes en un radio de 100 metros. La verdad es creer o reventar, pero los que viven en la cuadra lo deben recordar tranquilamente. Y la Quinta de Limones, que estaba al frente, tenía muchos sucesos. Nosotros, digamos, jugábamos a la pelota ahí, habíamos hecho una cancha en la calle, porque es verdad, no pasaban los vehículos, estaban muy malas las condiciones, las calles. Y caía la pelota de vez en cuando por ahí, y está el típico y clásico rondín, así le llaman al tipo que anda cuidando en las quintas, anda a caballo, va, viene, tiene su látigo, su sombrero para taparse el sol, y este hombre también andaba algunas veces de noche, y la verdad que te daba miedo. Imagínate, no había alumbrado público, nada, salía afuera y veía un tipo a caballo, éramos chicos, salíamos corriendo, tanto es así que jugando al fútbol varias veces tiramos el esférico, el balón hacia el lado de la quinta de noche y lo íbamos a buscar el otro día. Nadie se animaba a ir para ahí, digamos, era algo que respetábamos, la oscuridad, la noche, éramos chicos, vivíamos quizás en un estado de inocencia, estos temas no se hablaban, no eran como ahora que vos vas y decís, papá, o quizás de última agarrá, busca en internet y alguien está contando una historia, como quizás está pasando ahora a alguien que está viéndonos o escuchándonos por primera vez. Antes esto era imposible, estaba mal visto, no podías hablar nada de esto, entonces no se podía contar, y nosotros contábamos o nos enterábamos de las cosas que sucedían en la esquina.
típico barrio, esquina, era otros tiempos, nos sentábamos, hablábamos, era como que era nuestro Facebook, nuestro grupo de WhatsApp, era ahí, ¿entienden? Para que los chicos ahora puedan entender cómo era. Eran reuniones habituales, por ahí los viernes a la noche, cuando todos ya no teníamos obligaciones, por lo menos a esa edad, nos juntábamos y contábamos historias. Y había unos mellizos ahí en la zona. Estos mellizos, había una iglesia evangélica que estaba a no más de 150, 200 metros de la casa, a ver, 250 metros para ser generoso. Y en ese lugar había unos mellicitos que tendrían 10 años por ahí, lo estaban tratando por temas de posesión, imagínate. Nosotros teníamos un par de años más, teníamos 12, 13 años, cuando mucho, algunos 14, nos falta el amigo que es un poquito más grande, pero en esa edad andábamos todos. Y estos chicos desaparecían, una vuelta desaparecieron, lo organizaron porque lo vayan a buscar. Y el rondín, el que cuidaba la quinta de Limones, llega y dice, llegó con dos chicos llorando y le dice, miren, lo encontré allá, los chicos esto en un árbol que está en plena quinta, ahí estaban llorando. Y nadie creía porque era muy lejos para que dos chicos de noche se vayan hasta ahí. Pero bueno, digamos, lo importante era que lo encontraron y ahí estaba, ¿no? Hasta que empezaron a darse cuenta que era imposible, cada vez que se perdían, aparecían por ese lugar, ya lo iban a buscar a esos lugares. Ya no era que ya sabían que ese lugar, y en ese lugar había un árbol que también se dejaban cosas, era increíble también todas las cosas que había para esa zona. Entonces, estas cosas sucedían en esa zona. La verdad que íbamos creciendo con estas cosas y nos daba un poco de miedo. Nosotros nos juntábamos a hablar y la típica, yo vivía en contramano de los muchachos, entonces yo era el único que tenía que ir para el lado de mi cuadra. Y yo decía, bueno, muchachos, les digo, yo voy a ir corriendo hasta mi casa, ustedes miren, cuando me daba vuelta a los 10 metros ya no había nadie, se habían esfumado todo, bueno, y llegabas corriendo. Y una noche, estaba en mi casa, era de noche, imagínate, no había videocable, no había nada, todavía no había llegado, era Canal 8 y Canal 10 en Tucumán, eran los únicos dos canales, y de noche no había mucho para ver, y menos esa edad. Y salgo al patio, digamos al frente, al portón de mi casa y sentía que ladraban los perros, hacia la derecha. Tenía que caminar para ir hasta juntarme con los changos en la esquina. Y siento que gritaban, me lleva el diablo, me lleva el diablo. Imagínate, 12, 13 años, un hombre que gritaba desesperado, pero lo alarido, corriendo para adentro. Digamos, no me iba a ir a hacer el héroe ni nada. Pero yo veía y sentía que gritaban algunos ahí. Y uno de esos que gritaban reconocían que eran voces de mis amigos. Y digo yo, ¿será para tanto? Entonces, con el pasar de esa noche, al otro día voy y le pregunto a los chicos qué había pasado y me contaban que una persona de ahí lo iba arrastrando a alguien, como que lo llevaba en el aire y que ellos se metieron a tirar piedra y que una persona salió con un cuchillo y empezó a apuñalar hacia el aire y que decía que era como que estaba apuñalando un colchón, para que ustedes se den cuenta. Y este hombre gritaba, me lleva el diablo. El muchacho decía, y nosotros lo salvamos de que lo lleve el diablo. Y después, en un programa de mitos y leyendas, uno de estos chicos que estuvo y lo vivió en primera persona, contó cómo fue. Y bueno, y ahí hay otra historia. Ese era 50 metros nomás de la casa. Ahí había una historia, se contaba, se decían que varias veces habían llamado al cura para que vaya y dé una misa dentro de esa casa, pero ¿qué pasaba? Decían que el cura no podía ingresar a la casa, que una vez intentó ingresar y es como que algo lo tiró para atrás, o como que hubiese habido una barrera invisible ahí y no podía. Y dio misa el cura desde fuera de la casa, las veces que daba. Y bueno, y ahí el grito por la noche, el tipo se descontrolaba, empezaba a gritar que lo llevaban. Estábamos hablando de décadas 90, 92, 93. La verdad que, imagínate de esa sensación, digamos, pero por lo menos éramos inocentes, no nos dábamos cuenta. Pero bueno, digamos, ustedes dirán, bueno, pero eso en cualquier lado pasa. No sé, por eso le digo, ustedes me dicen si estas cosas, por lo menos que han sacado tres cosas del lugar o han puesto una cruz y han sacado dos árboles, han hecho misa, han puesto una gruta, todo esto. La verdad que es impresionante eso, digamos, y hasta el día de hoy mucha gente, digamos, todavía recuerda. Pero un día
los muchachos organizan para ir al Parque Guillermina. El Parque Guillermina de San José debe estar a 2 kilómetros, 3 kilómetros. Y ellos iban en ese momento a meterse al arroyo, se podía meter en ese momento, y debajo de un puente encuentran un libro. Y nosotros estábamos jugando en la cancha de San José a la pelota, al fútbol, y llegan con un libro. Ya era tipo 6 de la tarde, 7, ya estaba empezando a oscurecer, y hacen ver el libro, y lo curioso era un libro negro. Y lo abren y no veíamos ninguna letra, veíamos que estaba en blanco la hoja y había uno que sí decía que estaba escrito y que estaba con tinta roja y otros decían que era con sangre humana y ya empezaron a decir esas cosas. Obviamente que el tipo que era mayor, que decía que leía, lo agarró el libro y se fue. Pero Reventar cambió totalmente su manera de ser, empezó a ensimismarse, en vivir, era como, a ver, una persona que de ser alegre y todo empezó a vestirse con tonos oscuros, miraba todo el tiempo el piso, iba y venía. Y esta persona, digamos, tuvo lamentablemente un retroceso mental con el tiempo. Muchos decían que era por el libro, porque se dicen o se cuenta en la jerga o en los relatos de que las personas que estudian estas cosas, es mucha presión, que hay mucho conocimiento y que muchas veces este conocimiento los llega a superar haciendo que la cabeza de estas personas no resista. Bueno, a este chico le pasó algo así. A este chico, ¿dónde lo encontraban? En la misma planta en donde encontraban a los mellizos. Y este hombre se fue apartando totalmente de la gente, de nosotros, y digamos, se fue del lugar. Lo crucé a los años, lo crucé, y seguía igual, seguía mirando así como perdido. La verdad que me dio un poco de pena, porque era una excelente persona, era una persona muy atenta, muy pícara, se puede llamar en el buen sentido, y que de repente verlo tan nulo, ¿cómo se puedo decir? No era él, ni la sombra de lo que era él. Bueno, eso también pasó, muchos decían eso es porque leyó ese libro, las cosas que pasaban ahí. Y después, como si no fuese mucho ya todo esto lo que pasaba, un día, al frente en las Quintas de Limones habían galpones. En esos galpones se llenaban, eran depósitos de los cohetes, los fuegos artificiales. Y ahí había, digamos, una empresa que hacía, digamos, pólvora para fabricar estos fuegos artificiales. Y un día revienta, lamentablemente, el polvorín revienta. Fue impresionante el reventón, tembló todo el barrio. Todavía no había tapia, dañó bastante casas, agrietó muchas casas, pero lo peor de todo, y no sé si es paranormal o no, fue que ahí, digamos, a metro de mi casa, yo en ese momento había tenido 10, 11 años, y recuerdo clarito el grito de una vecina, pero desesperado. ¿Qué había pasado? En la explosión, lamentablemente hubo víctimas fatales, y cerca de la casa había caído la parte, digamos, de un brazo completo de una persona. La había lamentablemente despedazado. La explosión había... Sí, bueno, nosotros, de donde estaba ese polvorín, estábamos aproximadamente 400 metros, quizás, o menos, poner 300. Pero mira hasta dónde llegó, y había unos animales, unos perros que andaban jugando con unas carnes. Esta chica salió a retarlos a los animales y cuando fue con un palo y los corrió, se dio cuenta que eran restos humanos, casi se muere. Bueno, y estas cosas también, digamos, que tenía la zona. En ese momento, digamos, termina, digamos, la parte de la plantación de la Quinta de Limones, porque la explosión hace que la onda expansiva queme todas las plantas, y bueno, desde ahí ya no era más Quinta de Limones. Siguió haciendo, digamos, depósito de cohetes, reventó otra vez, pero ya en un depósito, no hubo pérdidas fatales. Pero bueno, también teníamos eso, ¿entendés? Teníamos toda la parte paranormal de noche, y teníamos ese riesgo de que suceda. La segunda vez que sucedió, yo estaba en la escuela y fue también lo mismo, un temblor, y ya uno de los compañeros dijo, explotó la cohetería, y bueno,
En ese momento ya había tapia, habían hecho poner tapia ya de la primera explosión y cayó la tapia en diferentes lugares, y eso evitó también de que la onda expansiva volviese a chocar directamente con las casas en esa noche en San José, ¿no? En este lugar tan conocido, porque viví muchos años de mi vida ahí, hice primaria ahí en una escuela en la zona, y bueno, primaria en la escuela de la zona. Fin de año, como todo chico, contento, va al fin de año, el fin de clase, ahí a la escuela del lugar, no voy a dar nombre, por ahí capaz que se ofenden, pero la gente que es de la zona está por el camino del Perú, la conoce. Como todo chico de primaria, ¿qué esperan? Las vacaciones. Entonces, digamos, uno iba y quería las vacaciones y estaba contento, no va y muere la directora en el acto, le agarra un paro cardíaco, bueno, hasta eso, traumado, digamos. Obviamente que los chicos más chicos no se habían enterado de lo que había pasado, nosotros ya teníamos como 11, 12 años, o sea que ya entendíamos que algo le había pasado y no podíamos creer que haya fallecido. En esa escuela se contaba que por las noches se veía una mujer que caminaba desde afuera, cuando veías que caminaba por ahí, muchos decían que era esta directora también. Tenían relatos de esa escuela por estas cosas y nosotros éramos chicos y íbamos a esa escuela el año siguiente con otra directora, pero seguía ese relato de esas cosas que habían sucedido y que pasaban en el lugar. Son cosas que por ahí uno dice, bueno, pues pasen, eso sí puede ser que pase en cualquier, digamos, los accidentes cardiovasculares están en cualquier lado, pero bueno, sucedió en fin de año en una escuela, en un cierre de ciclo electivo, y bueno, teníamos eso también. Después, digamos, ya decíamos, bueno, ¿qué más puede pasar acá? Íbamos creciendo y voy a contar dos hechos que son, digamos, a ver, uno arranca lamentablemente con un hecho fatal, los dos son hechos fatales terribles. Un periodista que vivía en San José publica algo en contra de un régimen dictatorial que había en la década de los 70 en Argentina. Pone que la junta militar no llevaba a juicio a las personas que detenía, y hacer eso en esa época era muy peligroso, y este hombre lo comprobó. ¿Cómo? Le metieron una bomba en la casa, estalló con toda la familia dentro. Este terreno está cerca de lo que es una escuela secundaria, antes había una cancha en ese lugar, la gente de la zona ya debe ser que ya está ubicando. Estuvo ese lugar sin construirse por muchísimo tiempo, recién hace un par de años están empezando a construir, y en ese lugar quedaron las bases, se dejaban un montón de cosas, encontraba un montón de lo que yo diría, a ver, digamos, no sé, cosas porquería, le diría yo, pero bueno, algunos dicen trabajo, cosas, bueno. Y muchos hablaban de que había reuniones en la noche. En ese momento no era un San José tan poblado como es ahora, y aparte estaba, digamos, el fondo de esa casa daba hacia un zanjón. Había un puente por ahí, y el que pasaba por ese puente ya tenías un relato, lo espantaban, escuchaba voces o una carcajada, o veía que arriba de los árboles que había en ese lugar alguien se reía, le silbaban en los oídos, y bueno, y había una mujer que vivía aproximadamente de ahí a 400, 500 metros, que un amigo que escuchó mitos y leyendas en ese momento nos contaba que esta mujer tenía una apariencia muy joven. Me dice, Pollo, ella ya tiene más de 70 años, parece 30. Y digo yo, pero ¿quién? Mi vecina, me dice. Y le digo, ¿y qué tiene? Me dice, puede ser la genética. Me dice, amigo, esta mujer va a ese lugar, dice, ahí se juntan, ahí hacen estas cosas. Y la verdad que uno quedaba como diciendo, la pucha, todo lo que pasa acá. ¿Qué pasó? Cuando dejaron de ir a ese lugar porque se vendió este terreno, después de muchísimos años de que habían reventado esa casa de una explosión, agarra, y esta mujer como que se le vienen todos los años encima. Y esto nos contaban y nos mandaban algunos hasta imágenes, se animaron a mandar de esto en las noches de mitos y leyendas del Valle. Y la verdad que era algo de increíble, ¿no? Que te lo cuenta la gente y todo esto, y la verdad que era impresionante. San José de por sí, zona de izquierda, entonces, digamos, muchísima gente desaparecida, muchísima gente que no volvió más, y bueno, muchas
historias desde ese lado, la verdad que increíble, ¿no? Y bueno, tenía esta historia de este lugar que muchos decían que porque ahí había habido pérdidas de vida, muchas vidas, y también diferentes edades, decían que era un lugar muy energético y que tenían mucho poder para hacer estas cosas. La verdad que no tengo idea si era así o no. Yo lo que cuento es lo que sucede, lo que nos contaban la gente en el programa, y que también uno no lo vivió, pero uno se preguntaba, ¿por qué hay una base, una casa ahí? Hasta que nos dijeron, miren, aquí chico, vivió un periodista y le pasó esto. Y lo otro que nos pasó, fue, nosotros vivimos en un lugar donde cerquita nomás está un predio, en donde era el ex ingenio San José, donde se hace una exposición a nivel norte, de todo lo que tiene que ver con el tema rurales, de tanto granja como siembra, tanto maquinarias, animal y todo eso, se hacen concursos, se premian. Nos vamos, como todos chicos de San José, en otros lugares tienen festivales, bueno, acá está la expo. Nos vamos a ese lugar, éramos 4 o 5 amigos, nos vamos para la expo. La pasamos normal, digamos, corta la luna la expo, bueno, todo el tema. Me acuerdo que estábamos subiendo a la vuelta del mundo y cortó la electricidad y quedamos ahí con miedo, bueno, bajó todo eso. Veníamos los 5, es como que vos salís con 5 amigos. Tendríamos, a ver, 12, 13 años, quizá un poco más grande, 14, pero no más de eso. Volvíamos, ya habíamos pasado, nos divertimos, todos nos veníamos riendo, veníamos, y los 5 vivíamos cerca. Veníamos a la noche y uno de los chicos dice, ya vengo, voy hasta la casa y vengo. Se apuró, ponele que él habíamos salido de la expo, yo vivía más o menos a 4 cuadras, 5 cuadras del lugar. El otro chico también lo mismo. Entonces cuando íbamos caminando para llegar a la casa, este chico vivía de mi casa a una cuadra, cerca del árbol que conté hace rato, y vemos que pasa la policía, vemos que empiezan a pasar un montón de vehículos justo a la casa de él. Y teníamos, digamos, miedo, no sabíamos qué era y nos vamos corriendo, obviamente que no nos dejaron ni acercar cuando llegó la policía, y después volvimos y vimos que a él lo sacaron, lo llevaron, que había habido un hecho lamentable ahí. Había alguien con una escopeta, había metido un tiro a otra persona en la cabeza. Bueno, creo que pasó, este chico que estaba con nosotros se echó la culpa de que él fue. Le hicieron las pruebas de parafina, y no le salía nada, que él había hecho el tiro y que y los psicólogos le decían, mira, él estaba en un instituto, que es el Instituto Roca, acá en Tucumán, y lo íbamos a visitar, porque, bueno, no sé, no sabíamos qué era, bueno, lo íbamos a visitar igual. Muchos decían, muchos se han alejado, obviamente. Bueno, yo seguía yendo a visitar con algunos chicos más, y los psicólogos le decían a él, mira, si vos te declaras inocente, te vas de acá. Y él decía, no, si yo lo hice, y digamos, él decía, convencido que él había sido. Era el hermano, él, digamos, en teoría él había disparado contra el hermano, le había con una escopeta en la cabeza, imagínate. Y un psicólogo le dijo que hay veces que pasan estas cosas en un hecho donde uno se siente muy violento, como una posesión, dijo. Muchas veces haces algo y no te sale con los estudios, ni mucho menos. Y la verdad que él cumplió hasta los 21 años, estuvo ahí, salió en libertad y después no se hizo el juicio por una cuestión de que no lo veían necesario. Además, digamos, lo dieron como inocente. Él no se quería ir de ahí, no quería ir a su casa, bueno, estas cosas. La verdad que vivimos ahí increíble. Y después, digamos, bueno, teníamos, yo de mi casa tenía, digamos, hasta una calle que se llama la calle Vieja. Tenía, a ver, 50, 100, 200 metros, cuando mucho, y entraba a la calle Vieja. Una calle que en ese momento no había nada, no había nadie. Por ahí hoy está un barrio que se llama San Expedito, todo. E íbamos a juntar leña, porque bueno, en ese momento las madres cocinaban, digamos, en el horno de barro, y teníamos que ir a traer leña. Y bueno, íbamos por ahí con un carrito, con los vecinos, íbamos a traer leña. Y cuando íbamos por ahí nosotros sabíamos que no había que quedarse hasta tarde, porque primero éramos chicos y segundo teníamos miedo.
pero no es que teníamos miedo por tener, porque esa calle, entre la calle Vieja y el Camino del Perú, que es la ruta 315, había una quinta de limones, y hay una casa abandonada, y esa casa tiene cada historia. En esa casa, digamos, una chica, comentan que tiró un bebé a un pozo, al pozo del baño. Y se decían que se lo sentía al bebé que lloraba en ese pozo del baño y el que pasaba por ahí lo sentía. Entonces, digamos, chico, teníamos miedo. Y había un árbol en esa casa que, bueno, se habían suicidado tanto la madre de este chico como el padre. En el mismo árbol, y también decían que los padres de ella, uno de los padres también se había quitado la vida ahí, o sea que el que pasaba por ahí de noche decía que había alguien colgado. Imagínate, encima de esa quinta de que separa esa calle Vieja del Camino del Perú, tenía los relatos del duende, de un duende que aparecía en la zona. Decía un hombre que en una vuelta estaba buscando un caballo, él estaba buscando un caballo que se había ido por ahí. Entonces que apareció alguien chiquitito y dice, ¿no viste el caballo? Y dice que cuando se acercó se dio cuenta que era el duende, salió corriendo. Dice que era impresionante lo que corría esa cosa. Dice que agarró, subió a otro caballo que tenía ahí cerca y salió el galope y que lo tenía cerca. No volví más para ahí, era esa historia. Entonces nosotros andábamos por ahí. Imagínate cómo íbamos para ese lugar, digamos. Volvíamos antes de que oscurezca. Y muchas veces, digamos, con mucho miedo, ¿no? Entonces teníamos eso. Y yo digo que esa calle, esa ruta, que llamaban calle Vieja, estaba cerca de el Camino del Perú. Para el otro lado, cruzando la quinta, si nosotros nos encontrábamos con el Camino del Perú, estaba la famosa arboleda, la que te llevaba, digamos, para Villa Carmela. Y cerca de mi casa, aproximadamente la misma cantidad de cuadras que estaba la calle Vieja, porque mi casa hace 200 metros. Si vas para la derecha, va a la calle Vieja. Si vas para la izquierda, va a la curva Los Vegas. Y ahí en la curva Los Vegas hay muchas historias. O sea que teníamos muchas cosas ahí cerca. Y estábamos hablando en un radio no mayor a ver, 300 metros a la redonda. Bueno, un poco más con la casa esta abandonada, pero en ese radio había muchas cosas. Y en esta curva de Los Vegas había historias tras historias, aparecían cosas, pero lo que más pasaba en ese momento, y que lo contaron acá, y taxistas lo habían contado en Mitos y Leyendas, un amigo me dice, un amigo, digo, bueno, en realidad sí, porque yo lo considero amigo a la gente que colabora y comparte los relatos, nos decía, mira, Pollo, yo tengo taxi, yo soy de Villa Carmela, dice, y no, digamos, vos para ir a la terminal o a Capital te conviene pasar por San José. Si sos de Villa Carmela va de pasar el tipo y dice, no, yo doy la vuelta por Tafí Viejo. O sea que te hace 4 veces más recorrido, y muchos hacen lo mismo porque no quieren pasar por la Arboleda ni por esa curva de Los Vegas. En esa curva de Los Vegas lo que sucedía era algo extraño. Los vehículos se quedaban, automáticamente se paraban y no arrancaban más. Y estaba en ese momento, no es como ahora, que ahora es recontra transitado esa zona y hay luces, nada. No pasaba nadie. Después de las 10 de la noche no andaba nadie. Por ahí sí era el último barrio, era San José para la zona. Más allá tenía Villa Carmela y no había mucho más. Y bueno, y la gente que se quedaba ahí sentía que le movían el auto, que le tiraban piedra. Lo extraño era que muchos dejaban el auto y se iban, no se quedaban a cuidar. No había tanta delincuencia como ahora, o sea que podía pasar eso. Al otro día, cuando llevaban al mecánico para que vean el auto, le hacía encender así con la llave. Arrancaba y decía, no, pero sí está bien. Y así le pasó a un montón de gente. Y mucha gente tenía temor y decía que si se quedaban ahí era porque algo hacía que se queden ahí y tenía miedo de que algo les pase. Entonces ahí vos ya tenías estas cosas de que no tenías, digamos, mucho tiempo para poder decir, no, sí, me voy a quedar acá un rato, esta cuestión. Entonces esas cosas sucedían ahí y ahí estaban, ¿no? Compartiendo estas historias. Y ustedes dirán, bueno, pero eso pasa en todos lados. Bueno, sí, pasa en todos lados, pero no tan cerca. Y teníamos una empresa de colectivo que estaba ahí nomás, cerquita, digamos, estaba ahí. Esta empresa de colectivo daba un servicio que iba hasta Villa Carmela y volvía. Cuando volvía una noche, un chofer vio que le tocaron el timbre, ya venía fuera de servicio, y no había, en la curva de la escuelita que le llaman ahí, cuando ya venís saliendo de Villa Carmela, y entra a la Arboleda, hay quinta de limones por los dos lados en ese momento, hoy ya hay barrio, ve una mujer que le hace seña en esa última parada. La otra parada ya era en San José. No la quiere levantar,
Y cuando iba llegando a la curva de Los Vegas, siente que le tocan el timbre y era esta mujer. Este hombre tiene un accidente, el colectivo cae a un canal que hay ahí cerca, y este hombre tuvo un accidente muy feo. Y empezaron a haber reuniones en esta empresa, y salíamos y lo contaban, de que no querían andar de noche por ese lugar porque aparecía esta mujer de blanco, y ya aparecía esta mujer de blanco en la curva de Los Vegas, en la Arboleda, y en la Arboleda habían pasado cosas como que había gente que contaba que esa zona no iba a progresar nunca porque la mujer que era dueña de esos lugares tenía un marido muy malo que por celos la había matado, digamos, la había ahorcado en uno de esos árboles de la Arboleda, y que había gente que la veía que cuando pasaba de noche estaba ahí. Y encima en ese momento no había ningún tipo de electricidad, vos ibas solo, digamos, no había alumbrado público, nada, encima no había ni casa. Y tenías que encarar por ahí, y de noche, y más de uno contó que le silbaban en la noche, que iban en la moto, le daban un silbido, aceleraba. Y hace no mucho antes de pandemia pasó algo increíble ahí que salió en las noticias. Una camioneta tiró un bulto en medio de la calle, los autos casi lo chocan, tiró una persona, digamos, mataron a una persona y la tiraron ahí, en camino al Perú, en ese lugar, en esa zona de la Arboleda, pero este lo tiraron, digamos, de día. Muchos dicen que no es casualidad que lo hayan tirado ahí porque es un lugar que está de alguna manera maldecido, que tiene estas cosas. La verdad que, a ver, yo lo cuento porque son historias que crecí, que la viví, digamos, no desde ser testigo presencial, pero sí desde los relatos. Y esas cosas que sucedían en esa zona, ¿no? O sea que relatos en la noche de mitos y leyendas del Valle. En la zona de San José hay mucha gente que juega al fútbol, como en casi toda la Argentina, pero hubo un chico que logró, o que estuvo, digamos, en un club profesional. Pero obviamente, como todo profesional, tuvo antes un paso por los diferentes, por un club muy grande de Tucumán, pero anteriormente iba a jugar con los muchachos en las canchas de la zona. Y era un chico que no se quedaba para nada, él jugaba al fútbol y se volvía, era muy deportista, siempre entrenaba. Entonces, él jugaba y se volvía, y siempre él iba en su moto. Un día llegan a la final de un campeonato y desde San José trasladan la final a Villa Carmela, y tenían que pasar por esta famosa curva de Los Vegas. También tenían que ir por esta arboleda. Dicen los muchachos que, bueno, ganan ese partido, festejan, y como nunca el tipo se quedó en la noche a compartir unas gaseosas, no tomaba bebida alcohólica, ni mucho menos, y tipo ya 9, 10 de la noche, 11, se vuelve a su casa. Comentan que este chico, cuando iba en la moto, vio una chica muy linda que estaba ahí en la ruta, y que le dice si por favor lo podía acercar. Ella iba hasta San José. Le dijo que bueno, se le subió a la moto y empezó a andar. Obviamente que era un lugar en donde cualquier persona hubiese andado fuerte, pero él iba con esta chica y quería ir, digamos, despacio para poder hablar y para ver si podía conseguir, aunque más si no sea, una cita. Y empezó a preguntarle dónde era, cómo era, qué hacía. Ella le comentaba. Iba conversando y en un momento, llegando a la curva de Los Vegas un poco más acá, se da con que no había nadie atrás en la moto. Se asustó mucho, e intentó, digamos, volver, bueno, no intentó, volvió a buscarla despacio diciendo se habrá caído, ¿dónde será que estaba? Volvió, hizo el recorrido completo y volvió y no la encontraba, y no la encontraba, ¿no? Y entonces en esa noche, cuando volvió, se acercó hasta el lugar donde la chica había desaparecido la moto, donde no la sentía más, y vio una grutita. Era una chica que había fallecido en ese lugar. Mitos y leyendas del Valle, contando historias en esta noche de mitos y leyendas, con más historia para vos, con más relato, con más cosas, para que así vos lo puedas vivir, y así también, digamos, podás saber lo que pasa en esa zona, o por lo menos los relatos que hay en ese lugar tan impresionante. Un guardia de seguridad, ya esto fue hace poco, en pandemia, ya hay todos esos lugares ya hay barrios. Contó que en una noche sentían que gritaban para el lado de las quintas, ellos son guardias de seguridad, salieron corriendo a ver, y dice que había una mujer que hacía el grito de desgarrador, que era como que estaba herida y que caminaba medio raro, y dicen que
que pegaba cada alarido, que uno de los muchachos que había ido con ellos, como que quedó paralizado, dicen que no lo podían volver en sí, y que en la noche cuando lo veían que se perdía, iba y caminaba a este lugar y quedaba mirando fijo para esa zona, plena, digamos, Quinta de Limones. Dijeron los muchachos que después, cuando el chico, digamos, cumplió el horario ya al amanecer, dice que no recordaba nada de lo que había hecho en la noche y que le dijeron, mira, vos, aquí había una mujer, no sé para dónde se fue la mujer, pero vos, estabas ahí, dice, hipnotizado. No, no, yo no hice nada y comentaron, dicen que el chico a los pocos días dejó de ir a trabajar. Cosas que contaron, ¿no? En la noche de mitos y leyendas del valle. Vieron que yo hablé que a 250 metros de mi casa tenía o la calle vieja, porque llegaba a un lugar donde se hacía una T. Si iba para cierto lugar, para la derecha, me encontraba con la curva de Los Vegas. Si iba para la izquierda, me encontraba con la calle vieja. Conté los relatos de la calle vieja, conté los relatos de la curva de Las Vegas. Pero si yo pasaba la curva de Los Vegas, no transitaba el camino del Perú, si no lo cruzaba, me encontraba con una famosa cerámica. Y esta cerámica tenía historia que a más de uno, digamos, y a ver, voy a contar, la primera historia que voy a contar lo que nos pasó cuando íbamos a Catequesis. Íbamos a Catequesis, lo que uno menos piensa es que yendo a Catequesis te puede pasar algo, ¿no? Pasan cosas, chicos, pasan. A ver, no lo vivimos en carne propia, pero sí lo sentimos ahí de cerca. Nosotros teníamos una profe que en ese momento era jovencita, te habrá tenido 19 años, nosotros teníamos 12, 13, y bueno, entonces ella dice, miren chicos, no voy a poder enseñarle el sábado, ¿por qué no se vienen a mi casa un día, dice, a la tarde, y yo después me comprometo le digo a los padres que yo después los voy acompañando casa por casa y los voy dejando? Bueno, perfecto. Ella vivía cerca de la Expo, donde está, digamos, el Camino del Perú. Bueno, de Pedro Rural, ella vivía cerca de ahí. Yo aproximadamente tengo 5 cuadras hasta ahí. Todos los chicos, digamos, vivíamos en esa parte y había un chico que vivía para atrás de la cerámica esta, que está ahí, que es la Cartujana. Entonces, encima en ese momento para nosotros era la mejor del mundo la profe porque tenía fotocopiadora. Imagínate, nosotros no teníamos ni idea de qué es lo que era en ese momento. Y había una fotocopiadora y ella nos hacía copia, o sea que nosotros íbamos a jugar en catecismo y ella nos daba la copia para que decir que nosotros teníamos todo, para que podamos leer y estudiar ahí. Y llegó el momento que había que volver a la casa. Había que volver a la casa y entonces nos empieza a acompañar. Y dice, bueno, vamos a empezar, dice, dejando al que vive más lejos, así yo venga con ustedes y no me quede sola ya nomás. Y los vamos a acompañar a este compañero, se llama Martín. Martín, digamos, teníamos que ir hasta la cerámica y ahí había un camino que iba por el costado, que hoy hay un terrible barrio por ahí hoy, pero en ese momento no había nada, era un monte. Entonces Martín dice, no, dice, yo voy a cruzar si ustedes me miran, yo voy a cruzar por la cerámica, dice, y ahí me queda más cerca para llegar a mi casa. Bueno, estábamos en la placita, hay una placita que se llama San Cayetano, la gente se ve dónde debe ubicar. Y bueno, vamos hasta el portón de la cerámica y Martín sale diciendo, ahí está mi tío, le dice a la maestra de catecismo, ahí está mi tío, dice, yo me voy corriendo, voy a verlo a mi tío. Entonces Martín sale corriendo, una oscuridad para dentro de esa cerámica, y en lo que él se va corriendo, bueno, nos giramos para volver y se siente un llanto de allá, y venía corriendo Martín. ¿Qué había visto? Dice, no era mi tío, era un hombre que no tenía cabeza. Imagínate, 12, 13 años, la maestra de catecismo temblaba. Nos fuimos para un negocio que estaba cerca ahí de la plaza. Entonces uno, ¿qué quiere, digamos? ¿O qué imaginaba? Que del negocio digan, no, fue mentira, mi hijo, no pasó nada. No, sí, ahí pasan cosas, pasan esas cosas, pasan esto. Y nos empezó a contar historias de miedo en el negocio. O sea que estábamos con más miedo. Entonces, la profe pidió en ese momento, la maestra pidió un teléfono fijo. Había uno de casualidad por ahí. Llamó y le llamó un amigo que se llama Claudio, y Claudio nos empezó a acompañar a todo. Y lo acompañaron, digamos, nos dejaron a nosotros en el negocio y lo acompañaron a Martín por el otro lado, digamos, a dejarlo en la casa. La maestra no quería saber nada, la maestra se quedó con nosotros y pues Claudio lo dejó y Martín no quería contar por nada del mundo, nunca más nos contó qué es lo que vio y qué es lo que era porque tenía miedo, decía que tenía mucho miedo y le agarraban pesadillas. 12, 13 años,
Ya arrancamos con eso. Por ahí puede ser imaginación de un chico, todo, bueno, perfecto. Pero ¿qué pasa si los obreros de este lugar contaban cosas? Y aquí contaron un montón. Ejemplo, en la noche dice que había turno nocturno y que por ahí quedaban laburando dos o tres y que uno decía, bueno, dice, pero ¿qué vamos a descansar? Sí, bueno, anda a decirle que está en el sector aquel que también descanse. No, si no hay nadie. Y bueno, la portería decía, mira, decime, dame, dice el dato de quiénes son los que estamos, y dicen ustedes, y le daba el dato y no había nadie para ese sector. Y también comentaban que había un lugar donde había una máquina vieja, donde se veía a alguien ahí sentado en la máquina y que tampoco estaba, de que le decían. Y también lo que más sorprendió todo, un chico contó acá, que él era empleado de ese lugar, de que a la mañana él siempre llegaba temprano y que entraba y saludaba, digamos, en invierno a una señora que estaba limpiando y saludaba y pasaba y saludaba y pasaba y siempre el portero decía, ¿quién saluda? Y un día se paró y dice a la señora que limpia, no, dice, aquí no hay nadie limpiando. Cosas así, o el tema del horno, ese que estaba cargando el horno y decían, bueno, si aquel está cargando el horno y decían, pero si no hay nadie por ese horno. Dicen que aparecían muchas cosas así o cosas que a más de uno lo dejaba con miedo y lo contaban, ¿no? Y lo contaban y lo seguían contando en ese lugar, ¿no? Cosas así se contaba en esa zona, o sea que era cerquita nomás, así que como que vos veas las cosas que pasaban o sucedían en ese lugar, así que ahí estamos contando aquí en la Noche de Mitos